Vente para acá. Pues, estimado de Eduardo, ¿el doctor está en... Sí, él está en remoto. Nomás si quieres la presentación. De tu anfitriona. Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a transmitir la sesión que nos había quedado pendiente del mes anterior por motivos técnicos. Nos va a acompañar el día de hoy el doctor Jaime Arturo Mondragón Eguiluz. Él es médico internista e infectólogo egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Actualmente es adscrito en el servicio de infectología del Instituto Nacional de Rehabilitación y nos va a hablar acerca del tema mitos y realidades en vacunación contra COVID-19. Adelante, doctor Mondragón. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy contento por poderles compartir esta información sobre la vacunación en esta nueva enfermedad y esta situación de la pandemia que estamos viviendo. A ver, nada más quiero compartir la pantalla. Eso es. Ya la puedes compartir cuando gustes. ¿Ahí está bien? ¿Ahí se está compartiendo? Ahí ya está perfecto. Ok, perfecto. Bueno, lo principal es tener en cuenta la enfermedad. Vamos a hablar sobre las vacunas en esta enfermedad, ¿no? Como ustedes pueden ver, la cantidad de enfermedades por coronavirus actualmente supera los 110 millones, con el país que tiene el mayor número de infecciones por coronavirus, que es Estados Unidos, y así en descenso. Uno de los países que más
muertes tiene, estamos nosotros en tercer lugar, que México con casi 2.500.000, con 500.000 personas. Esto hasta el año pasado, hasta la semana pasada, el jueves de la semana pasada. En México estábamos en el lugar número 13, con un poco más de 2 millones de personas infectadas, más de 180.000 muertes, y se reportaban más de 1.500.000 personas que se habían recuperado de la enfermedad, de la enfermedad. Déjenme mover algo. Es que no me permite ver una parte de la pantalla. Permítanme, ¿eh? Listo. Bueno, se sabe y se conocen las medidas para poder disminuir la transmisión. Estos son bien conocidas por todos nosotros. El mantenerse distanciado, lo recomendado es que sean más de 1,5 metros. Al menos 2 metros que se mantengan es lo ideal. El uso de cubrebocas como un método de barrera, el mantener de manera regular la higiene de manos, evitar sitios con una mala ventilación y evitar conglomeraciones, que es lo principal. Sin embargo, una forma de tratar de disminuir la transmisión de la enfermedad, el número de infecciones, es a través de la vacunación. Para diferentes enfermedades, no sé si ustedes me pueden ayudar a permitir el ingreso de más personas. Es que no sé. Ya está. Es a través de la vacunación como se puede realizar. Es una medida que desde hace unos siglos se está aplicando y se aplica de manera efectiva. Ha permitido que desde el siglo XX se utilicen de manera regular la vacunación, y ha logrado erradicar algunas enfermedades, ¿no? Como la viruela, es un ejemplo. Existen diferentes tipos de vacunas, sobre todo las convencionales que teníamos hasta hace algunos años. Por ejemplo, vacunas con virus vivos atenuados, como la triple viral, que son virus vivos que solo están disminuidos la capacidad de infección, y esto tiene algunas contraindicaciones para algunos pacientes que tienen inmunocompromiso. Vacunas, por ejemplo, que tienen virus inactivos como influenza, que es una enfermedad común, que una vacunación regular que se aplica, y vacunas con subunidades que son recombinantes o que tienen una parte de polisacáridos de las cápsulas de las bacterias, o vacunas conjugadas, que el ejemplo principal es el neumococo. Y otros que son los toxoides, que es una vacuna que está combinada con como una toxina específica de algún microorganismo, que te permite identificar a un microorganismo y atacarlo. Sin embargo, hay vacunas que se han ido diseñando desde hace ya más de una década, y estas poco a poco han estado llevándose protocolos para prácticamente hacer investigación, que son cada vez más diseñadas para intentar modificar algunas de estas, algunas enfermedades, tratar de mejorar, introducir de cierta manera a través de algunos virus como vectores, algunos genes para que se integren al DNA del virus, del DNA celular, algunos genes para modificar enfermedades. Sin embargo, también se ha diseñado para poder modificar enfermedades y prevención. Tenemos el ejemplo que es dirigido al RNA, que son con ácidos nucleicos, los desarrollados por una combinación de Moderna y el NIH en Estados Unidos, o la combinación la contribución entre dos empresas, que es BioNTech y Pfizer. Esto es a partir de un RNA mensajero dentro de una cubierta nanolipídica, que al momento que ingresa al sitio, a las células, llega al citoplasma, se expone, se identifica y genera una reacción inmunológica. Otras, por ejemplo,
que tiene un vector que es un virus, que es un adenovirus. Generalmente son adenovirus de alguna otra especie, que ahorita vamos a hablar de estas. Son el ejemplo de Janssen con Johnson y Johnson, la de AstraZeneca, la que produce el Instituto de Salud de China, que es la de CanSino, y la otra que produjeron en Rusia, que es la Sputnik 5. Este contiene dentro de un virus, que es el adenovirus, como vector, introduce la cadena de RNA, de RNA del coronavirus, y esto permite que ingresen a las células, generen una inmunidad y se mantenga el efecto de las vacunas. Y las otras, que son proteínas recombinantes del mismo coronavirus, en este caso, que están conjugadas con algún adyuvante. Y esto permite que se genere una respuesta inmunológica más potente. Y esto son los ejemplos de la vacuna de Sanofi y Novavax, que pronto se van a comenzar unos protocolos, al menos en Estados Unidos. El desarrollo de las vacunas, este es un ejemplo que sucedió con la vacuna de Moderna, que fue la combinación de Moderna y el NIH, o la contribución entre estos dos institutos. Y lo pueden ver en días, la vacunación o la identificación de los casos y la secuencia identificada del virus, que fue el 10 de enero, en menos de 5 días ya se tenía una capacidad para planear un estudio preclínico. A la par se fue generando y prácticamente un poco más de 2 meses después, 65 días, se pudo realizar una fase 1 de la vacuna de Moderna. Eh, Prácticamente un poco más de 4 meses después se empezaron la fase 2, casi 200 días después la fase 3, hasta el inicio de la vacunación en Estados Unidos, que el 30 de noviembre, para poder, para poder hacer una vacunación y empezar la vacunación masiva. Les voy a hablar primero de estas dos vacunas, la de Pfizer con BioNTech, y después le hablaré de Moderna, que son las vacunas que se basan en el RNA mensajero. Estas vacunas se fueron identificadas de primera instancia 2 sitios contra los cuales se dirigía la vacuna de BioNTech, o la más conocida como la de Pfizer. A su izquierda, en la parte superior, pueden ver cómo ingresa a la célula el RNA mensajero. Es identificado por las células del sistema inmunológico. Están expuestos estos anticuerpos para poder ser identificados las proteínas Spike, para poder prevenir un proceso infeccioso. De primera instancia se identificaron 2 sitios a los cuales 2 antígenos, 2 proteínas antigénicas, a las cuales fueron dirigidas las vacunas. De primera instancia, la que es la BioNTech 162b2 y la 162b1. Algo que generó fueron los síntomas, y por lo cual se decidió que se utilizara esta segunda, la que está en la parte de abajo, la B162b2, en su imagen de abajo. ¿Cómo es que los efectos adversos eran mayores después de la segunda dosis específicamente? Esto fue generando la decisión de que se mantuvieran con esta segunda molécula, la 162b2. Pueden ver que el número de síntomas incrementan después hasta más de un 50% después de la segunda dosis, sobre todo los síntomas locales, y los síntomas sistémicos que se presentan después de una segunda dosis son importantes. Son un poco más llamativos los síntomas sistémicos que se reportaron en gente arriba de los 65 años que la gente que estaba abajo de los 65 años. Y también lo pueden ver con las dosis que son efectivas. Entre más alta es la dosis o el estímulo de antigénico, es mayor la respuesta inmunológica.
Estos dos candidatos, como les mencionaba, la capacidad para la formación de anticuerpos, en esta imagen del lado izquierdo pueden ver entre 18 y 55 años cómo la estimulación es adecuada en comparándolo con un control después de haber padecido una enfermedad a su extrema derecha. Pueden ver que la cantidad de anticuerpos son muy semejantes entre 18 y 55 años y con la dosis que se les estuvo administrando, y son muy parecidas, tal vez un poco más bajos la concentración de los anticuerpos entre los 65 y los 85 años. Esto con la candidata que fue la final, el 162B2, el antígeno 162B2. Ahora, respecto a la eficacia y la seguridad, eh, se, el protocolo inicial fue de más de 43,000 pacientes, fue un estudio doble ciego, y se estuvo aplicando la primera dosis al día 0 y la segunda dosis al día 21. Todos estos se fue con gente mayor o igual a 16 años. Fue el límite de edad que la gente que se incluyó. Muy equiparables los dos grupos entre los placebos y los que se sometieron a la vacuna. Las edades fueron también muy semejantes, casi el mismo porcentaje, cercano a 30, entre 34 y 35% con obesidad, y algunos con enfermedades de inmunosupresión, específicamente VIH, y un porcentaje, eso fue muy bajo, y algunos pacientes con enfermedades pulmonares, diabetes y pocos con malignidad. La eficacia de la vacuna se identificó que fue un 95% a los 7 días después de la segunda dosis. Y lo pueden ver aquí en la imagen de la derecha, cómo empiezan a separarse los que habían recibido el placebo contra los que habían recibido la dosis de la BioNTech, de la vacuna. Al día 21, sobre todo es muy notorio, al día 28, cómo empieza a aumentar, a separarse de manera importante y cómo se mantiene la incidencia de casos en los pacientes vacunados. Después de una primera dosis, en la tabla del lado izquierdo, pueden ver que la efectividad de la vacuna, después de una primera dosis, a la derecha se puede ver que tiene un 82%, y también pueden ver que después de una primera dosis, pero antes de la segunda, hay un riesgo ahí de que alguien se pueda enfermar. Después de la segunda dosis, como les mencionaba, 7 días después de la segunda dosis, tiene una efectividad de perdón, antes de los 7 días, después de la segunda vacuna, antes de cumplir una semana, el porcentaje sube hasta 90,5, y después de una semana de haber recibido la segunda dosis, sube hasta 94,8 de por ciento de efectividad de la vacuna. ¿Qué es lo que se identifica? Es que hasta 95% evitan la enfermedad sintomática. También eso es enfermedad sintomática sin datos de infección, eso quiere decir que no hay pruebas positivas, y pacientes que tienen hasta 94,6% pacientes sintomáticos con o sin evidencia de la infección. O sea, puede ser que tengan pruebas o no pruebas positivas o negativas. Solo se identificó un caso grave después de que se identificó solo con la administración de una dosis, y la prevención fue, de acuerdo a este análisis, de 88,9%. Entonces, la eficacia entre primera y segunda dosis es un poco más baja, es de 52%. ¿Qué pasa entre la eficacia y los síntomas después de una y dos dosis? Como pueden verlo en las gráficas de la izquierda, en la fila superior, ven que los síntomas llegan un poco más del 45-46%, fatiga y dolor de cefalea. Después de la segunda dosis, en este mismo grupo de edad, aumentan y llegan arriba del 50%, estos mismos dos datos, ¿no? La fatiga y la cefalea. Y lo que le sigue es el malestar general, el dolor muscular arriba del 30%. En la gente de arriba de 55 años, los síntomas principales después de la primera dosis siguen siendo estos: cefalea
y fatiga, y después de la segunda dosis superan al 50% la fatiga y la cefalea, que es algo importante. Efectos adversos realmente no se identificaron serios, no hubo ningún caso de muerte atribuible a la vacuna y no hubo hubo 13 eventos adversos graves, sin embargo no hubo ninguno que se relacionara o que llevara como consecuencia la muerte. Entonces, el, la determinación o lo que se pudo demostrar es que tiene un 95% de eficacia la vacuna, específicamente 7 días después de la segunda dosis. Sin embargo, a pesar de este protocolo, quedan algunas preguntas y eso todavía no se sabe. Esta información se tiene información que hasta los 4 meses es efectiva, la duración de los anticuerpos se mantienen. Sin embargo, no se sabe cuánto tiempo más van a durar. No se sabe todavía si es que se van a requerir terceras dosis o dosis mensuales o cada 6 meses o cada año para mantener la formación de anticuerpos. No sé, tampoco se sabe si es que esto también previene infecciones asintomáticas. Lo que se sabe es que síntomas o enfermedades sintomáticas sí disminuyen. Se quedó corto en la presencia o en la inclusión de pacientes inmunosuprimidos y no se sabe, apenas se van a llevar a cabo estudios para gente que tenga menos de 16 años. No hay otros grupos de riesgo que se hayan incluido en esto y hay información limitada respecto a enfermedad grave. La segunda vacuna es la de Moderna, que también es basada en el mismo mecanismo con RNA mensajero. A su izquierda pueden ver que la formación de anticuerpos de antes de la vacunación y después de la vacunación, 2 semanas, 4 semanas después de la primera dosis, cómo se van formando estos anticuerpos y dependen de la cantidad de estímulo o del contenido del antígeno en la vacuna, que se identificó que son 100 microgramos de RNA mensajero, y cómo aumenta todavía más después de una segunda administración, que este es al día 28. Las dosis y también la efectividad de los anticuerpos neutralizantes son efectivos ante las cepas iniciales que se estaban probando. Pueden ver que del lado de la imagen del lado izquierdo a la extrema derecha se ven los anticuerpos, los títulos de anticuerpos de un paciente que está convaleciente y cómo a la semana después de la segunda dosis de la vacunación, pueden mantenerse adecuados niveles de anticuerpos y sobre todo encuentras unos niveles de anticuerpos adecuados con una dosis de 100 microgramos administrada y esto después de la segunda dosis. Del lado derecho pueden ver cómo la efectividad de los anticuerpos neutralizantes con esta misma dosis, que es equiparable y es una adecuada inhibición del virus in vitro, esto definitivamente, y son comparables con el suero de un paciente, que lo pueden ver a la derecha. La seguridad y la eficacia es algo semejante son muy parecidos a los efectos de la vacuna de Pfizer. Síntomas leves en su gran mayoría, con síntomas moderados, algunos después de la primera dosis y después de la segunda dosis aumentan los síntomas moderados, sobre todo síntomas sistémicos, que son de los principales, y uno que otro, sobre todo después de la segunda dosis, que llegan a presentar fatiga severa y con algunos con fiebre y escalofríos. El estudio de seguridad de fase 3 que se realizó de Moderna incluyó a un buen número de personas, de manera 82% que tenían un riesgo ocupacional, sobre todo relacionados a trabajadores de la salud o con cuidados de personal en sitios como asilos, y 25% de trabajadores de la salud. Pueden ver que los grupos son equiparables y aquí se llegaron a identificar algunos grupos de riesgo y sobre todo pacientes arriba de 65 años, que es algo importante, que eran cercano a una cuarta parte en cada grupo. Algunos
cuántos pacientes escasos, menos, un poquito más del 2%, llegaron a ser positivos en el seguimiento que se tuvo de los pacientes. Y también se puede ver que después de la dosis de la vacuna, se disminuye el número de casos sintomáticos hasta un 94% que no se identifican en la infección. Y, o sea, son pruebas negativas. Y hay un grupo importante también de pacientes, que es 93.6%, casos sintomáticos que se reducen de COVID-19 con o sin síntomas, con o sin evidencia de la infección. O sea, pruebas negativas o positivas. Se pudo identificar que 14 días, o sea, 2 semanas después de la segunda dosis de la vacuna, no hubo ningún caso reportado de enfermedad grave después de la administración de la vacuna Moderna. Y pueden verlo cómo se empieza a desfasar y se empiezan a separar los grupos después de una semana de la aplicación de la segunda dosis. Ahora, ¿qué pasa con este grupo? Pueden ver que la formación de anticuerpos en el grupo de más de 65 años es un poco más baja, disminuye la eficacia de la vacuna un poco, es prácticamente casi un 8% respecto a los grupos de menos edad. Sin embargo, sigue siendo alta el efecto de la vacunación. Hubo poca gente que llegó a tener, o se puede tener información importante de gente de manera de diferencia con razas, sobre todo gente de raza negra, que es también semejante el efecto de la vacuna que es adecuado. Efectos adversos realmente se presentaron pocos, son menos de un 1%, y no hubo algunos efectos adversos relacionados médicamente con la vacuna, fueron menos del 10%. Algo que se busca y se tiene en cuenta con identificando la administración de las vacunas es si tienen efecto a nivel celular, no solo con la formación de anticuerpos. Y como lo pueden ver, la gente que recibe dosis de 100 microgramos tiene mejor efecto en la respuesta TH1 después de que pasan 2 semanas de la vacunación, y es un poco más bajo en la respuesta TH2, que es algo importante tener en cuenta porque no solo la formación de anticuerpos puede llegar a prevenir el efecto de las vacunas. Entonces, como conclusión es que la eficacia tiene 94.1% después de una segunda dosis, y algo semejante al grupo, al estudio de Pfizer. No se sabe la duración de la eficacia de la vacuna, no sabemos si disminuye las infecciones asintomáticas, faltan estudios en mujeres embarazadas, inmunosuprimidos y gente menor a 18 años. Es limitado la información que hay en grupos de riesgo como VIH y SIDA, y también hay información limitada para protección en enfermedad grave. Cuando hace una comparación de las reacciones entre la vacuna de Pfizer, BioNTech y la de Moderna, son muy semejantes en cuanto a efectos adversos, sobre todo los síntomas sistémicos y los locales y los sistémicos son parecidos, y esto es muy, muy semejante después de una segunda dosis, que es donde más se nota. Las anafilaxias no se reportó ninguna en Moderna, una en el tratamiento que recibió de la vacuna de BioNTech, y se presentaron seis casos de anafilaxia en más de 270,000 dosis administradas. Respecto a esta vacuna, un grupo de riesgo, que son las mujeres embarazadas, según el CDC y la Sociedad de Ginecología Obstetricia en Estados Unidos, la recomiendan. No hay más información, pero recomiendan que se aplique, y las mujeres que se encuentran en la etapa de lactancia también se recomienda que se les ofrezca la vacuna, y ellas van a decidir si se aplican o no. ¿Qué otras vacunas están aprobándose y se están probando y corriéndose ya, revisándose la información de los estudios de fase 3? Es esta de AstraZeneca, y esto es importante tenerlo en cuenta porque en México tenemos algunas de estas, el caso de la de Pfizer,
AstraZeneca apenas va a empezar a aplicarse. Esta está basada en un vector de un adenovirus de chimpancé combinada con el coronavirus, y la aplicación de la vacuna son 2 dosis que están separadas cada dosis por 12 semanas. Este estudio incluyó a 3 países, incluyendo Reino Unido, Brasil y Sudáfrica. Tuvo más de 17,000 pacientes y la efectividad total después de la primera dosis se encontró que fue de un 76%. Sin embargo, algo importante fue que aumentó la eficacia de la vacuna hasta un 82% después de una segunda dosis, sobre todo cuando se prolongaba la, la vacunación en periodos, en semanas, ya se fuera al menos de 12 o más semanas. Entre más se separaba, era mayor la eficacia de la vacuna. ¿Qué se encontró extra en Reino Unido? Es que la transmisión asintomática disminuyó. Y esto es algo importante porque con las otras vacunas basadas en RNA mensajero no se sabe esta información. Todavía queda duda de ello, pero al menos aquí en Reino Unido identificaron que hasta un 67% disminuye la transmisión asintomática después de una dosis, y después de una dosis hasta un 50%. Algo muy importante es que la efectividad llega a un 100% para prevenir infecciones COVID grave, y también un 100% para evitar hospitalizaciones, que eso es algo importante. O sea, puede ser que tú tengas una infección leve o moderada y no va a tener gravedad, no vas a utilizar oxígeno y vas a poderte mantener en casa sin requerimientos de hospitalizaciones. Ahora, ¿qué otra cosa es importante que identificaron? Es que los títulos de inhibitorios de los anticuerpos son 2 veces mayor después de la segunda dosis. Y específicamente cuando estas vacunas, esta primera y segunda dosis, tiene una separación mayor a 12 semanas. Aquí, como pueden ver en la tabla de arriba, en la tabla superior, pueden ver que donde dice SD, diagonal SD, son dosis estándar, y se hizo una comparación con dosis menor, la primera, que dice LD, diagonal SD, fue una dosis menor la primera dosis y un inóculo mayor, un estímulo mayor con la segunda dosis. Y estos llegaron hasta tener una eficacia de 80%. Las las infecciones asintomáticas se pudieron llegar a prevenir con esta segunda opción de vacuna de menor dosis para una segunda dosis mayor, hasta un casi 50%, y hasta un 67% se pudo identificar una reducción en los pacientes con una vacunación con infecciones asintomáticas. Ahora, ¿qué pasa también respecto a la presencia de síntomas o de personas con y sin síntomas? Como pueden ver en las 2 tablas inferiores, después, cuando se separan más de 12 semanas o al menos 12 semanas, llega a una eficacia de un 82% en personas sintomáticas. Y sobre todo es importante que las dosis bajas, la primera dosis baja con una segunda dosis más alta del antígeno, separados por 12 semanas, llega a tener una eficacia del 80%. En los casos asintomáticos pueden identificar o pueden ver que se reduce de manera importante a los casos asintomáticos después de una segunda dosis hasta un 22%. En esta gráfica, lo que pueden ver en la parte superior de la izquierda es que los pacientes entre 18 y 55 años, después de 12 semanas, forman de manera importante anticuerpos, y los que tienen arriba de 56 años, cuando reciben una dosis equiparables entre la primera y la segunda dosis, tienen una formación mayor de anticuerpos en comparación con los que reciben una primera dosis baja con una segunda dosis más alta. El estudio, cuando hace una comparación respecto a los tiempos de diferencia entre las vacunas, ven que cuando los separan dosis de 12 semanas o más, son equiparables dar la primera y segunda dosis con la misma cantidad del antígeno,
y son equiparables cuando se da una dosis baja primero con una segunda dosis más alta. En Brasil no encontraron también algo semejante, mayores cifras de anticuerpos inhibitorios después de 12 semanas de separación, y en Sudáfrica utilizaron dosis de administración más corta, que fueron menos de 6 semanas, lo cual llevan a títulos de anticuerpos un poco más bajos. A su derecha lo que pueden ver es cómo la eficacia de la vacuna va aumentando poco a poco, como se van separando la administración de las dosis. En la gráfica superior de la derecha pueden ver que eh, la diferencia entre aplicarla con una diferencia de menos de 6 semanas a 6 semanas después, ¿no? Que son 12 semanas después de la primera dosis. Los anticuerpos y la vacuna, la efectividad de la vacuna está por arriba del 80%, y lo mismo, los anticuerpos neutralizantes aumentan de manera importante en estos casos al administrarse 12 semanas después. La otra vacuna que es importante tocar es la vacuna que se produjo en Rusia. Esto porque México es uno de los países que se tomó la decisión de estar aplicando esta vacuna. Esta también incluye a un adenovirus, son 2 adenovirus diferentes, y el 26, que es en la primera dosis, y el 5 en la segunda dosis. Y esto tiene que ver, esa decisión, porque después de la estimulación, de la primera estimulación, puede bajar un poco la estimulación de la inmunidad celular. Y esto se logra mantener de manera adecuada utilizando 2 vectores diferentes. Tiene 2 dosis, se aplican con una diferencia de 21 días. La vacunación, el protocolo que se llegó en fase 3 son casi 15,000 casos, incluyendo a 1.5 de pacientes asiáticos y solo un 10% de más de 60 años. La efectividad que se identificó fue de 91% después de una sola dosis, y disminuyendo, solo identificando 16 casos en los pacientes vacunados, y no fueron graves. La seroconversión fue de casi 99% contra la proteína Spike, y encontrando un 44.5% de anticuerpos neutralizantes. Como pueden ver, cómo empieza a dividirse después de la segunda dosis, empiezan a dividirse los grupos de manera importante a partir del día 28. Esta es la formación de anticuerpos en los grupos etarios. Son muy semejantes desde los 18 hasta los 60 años. Les digo, un porcentaje bajo fue de arriba de 60 años, y pueden ver cómo un grupo comparando los niveles de anticuerpos entre los vacunados y los no vacunados, es importante. Y la capacidad de los anticuerpos neutralizantes son bastante efectivos en todos los grupos de diferentes edades. Ahora, ¿qué pasa con la estimulación a los 28 días? La estimulación de interferón gamma. Esto es lo que buscas, exponer a las células mononucleares, contra un antígeno para ver la efectividad contra el virus a nivel celular. A los 28 días después de la administración de la vacuna, se ve que de manera importante hay una producción de interferón gamma, lo cual te habla de una estimulación o de un efecto inmunológico celular. Ahora, la vacuna recientemente integrada y aprobada en Estados Unidos, que es la de Janssen en combinación con Johnson Johnson, que la fase 3 fue aprobada, se llevó a cabo esta. La ventaja que tiene, o la diferencia que tiene con las demás, es que es una sola dosis. Más de 43,000 pacientes, y solo se identificaron 468 casos con COVID-19 sintomáticos. El porcentaje de efectividad fue de un 72% identificado en el estudio de Estados Unidos, y en total la efectividad para prevenir COVID moderado y grave a los 28 días fue de 66%, que es un dato importante. De manera rápida podemos identificar que, por ejemplo, el porcentaje de efectividad de la vacuna contra la influenza puede variar entre 44 hasta 77% de manera regular. Entonces, esta vacuna es semejante en ese sentido, para prevenir infecciones con una sola dosis.
tiene un 85% de efectividad de prevención de enfermedad grave, que es alto, y lo principal es que demostró que hay un 100% de protección contra hospitalización y muerte a los 28 días, que es algo muy notorio de esta enfermedad. Ahora, la protección contra enfermedad grave es importante. Fue en diversos sitios que se llegó a identificar. Hay edades importantes, que hay variantes que están cubiertas y, por ejemplo, que tienen una efectividad contra la variante B1, B.1.351 que se encuentra en Sudáfrica. En comparación con la vacuna de AstraZeneca, que todavía no se tiene información respecto a ello, al menos en Sudáfrica, pararon la compra de esta vacuna hasta tener la información definitiva de la protección que tiene contra esta variante. Una vacuna extra que también se va a estar aplicando en México es la de CanSino, que se fabrica en China. Es una dosis, son 102 participantes que se involucraron en la fase 1. Los efectos adversos fueron locales y sistémicos, alrededor de 40, un poco más, entre 40 y 50%, cefalea 39, mejas del 17, formaron una adecuada seroconversión, efectos, los anticuerpos fueron neutralizantes contra el virus in vitro y también una respuesta celular de las células T adecuada. En la fase 2, después de la administración de la dosis, hubo dos diferentes concentraciones que se estuvieron aplicando, fueron un poco más de 500 pacientes. La cero conversión fue del 96%, con una dosis de 1 por 10 a la 11 y con una dosis mayor de 5 por 10 a la 10 hasta un 97%. La producción de interferón gamma, como lo habíamos visto en las imágenes previas, tiene un 90% de efectividad con una dosis menor y con una dosis mayor de 88% de la inmunidad celular. Las reacciones adversas se encontraron hasta un 72% de manera general con una dosis baja y un 74% con una dosis más alta. Las reacciones adversas graves solo fueron de un 9% y de un 1% con la dosis más alta. Esto es como el efecto de esta vacuna, que está basada en el vector también de adenovirus, como la formación de anticuerpos con unas dosis más bajas se puede ir encontrando hasta un aumento después de la administración después de varias semanas al día 28, como lo pueden ver en la parte de arriba. Y después en la parte de abajo, que los anticuerpos neutralizantes, conforme uno se separa 4 semanas o más después de la dosis de la vacunación, empieza a formarse los anticuerpos y efectivos. Uno de los temas importantes es qué va a pasar debido a la transmisión de la enfermedad en varios sitios de manera importante. Es que se han empezado a presentar, al ser un virus RNA, empieza a mutar fácilmente, algo semejante que ya conocemos con otros virus, específicamente influenza. En otoño se identificó una variante en Reino Unido, la B.1.1.7, que se ha documentado, o sea, identificado que es más transmisible. Tienen algunos datos de que pareciera que tienen mayor mortalidad los pacientes asociados a infecciones a esta vacuna, a esta cepa, a esta variante de la cepa. Hay otras variantes que se han identificado, la de Sudáfrica, que es la B.1.351, que se identificó en octubre. Algo importante es que la vacuna Moderna pareciera, todavía no está publicada en una revista identificada, evaluada por pares, pero sí se ha identificado que in vitro hay una disminución de la inhibición y todavía no se encuentra el reporte definitivo de la vacuna de AstraZeneca. La otra variante identificada en Japón de pacientes que regresaban de Brasil, que es la P.1, que también pareciera que tiene una reducción de la efectividad de los anticuerpos formados, ya sea por infección natural o por vacunación, infectados por esta variante. En México se han identificado ya de estas variantes, la de Reino Unido y la identificada de Brasil, del origen de Brasil. La del origen de Sudáfrica, hasta ahorita no se han identificado y es algo importante. No quiere decir que porque no están identificadas no están presentes.
En México, para la semana pasada, se había reportado que lo que predominaba, las variantes que predominaban era la B.1.189 hasta junio, y de ahí fue avanzando poco a poco la otra, que era la B.1, que era la predominante al menos hasta octubre, y fue cómo se van reduciendo estas cepas, y la que predomina actualmente es esta que está en la columna de en medio, que es la B.1.1.222. Sin embargo, también ya encontraron una mutación en esta, que es la 478. Esa mutación. Como hasta febrero, que es la que predomina, que es la 80, hasta 87% de las cepas que se han identificado recientemente. eh, y es importante tener eso en cuenta, cómo nos van a prevenir las vacunas más adelante con esta transmisión de la enfermedad, y que es algo que todavía no se logra controlar. Hay varias preguntas, como les mencionaba, hay varias preguntas por responder. Sin embargo, hay unas preguntas frecuentes. ¿Qué pasa? Es frecuente que la gente tiene la cita para la vacuna y dice, ¿qué pasa si estoy enfermo? Si tienes un cuadro sugestivo de enfermedad, lo mejor es que se espere a que pase el periodo agudo de la enfermedad, aun cuando no esté diagnosticado y confirmado. Lo mejor es que se espere a que pase ese periodo, y lo recomendado es que se esperen al menos 2 semanas. Sin embargo, una nota importante es que la, la enfermedad es poco probable que se presente en los próximos 3 meses después de una infección adquirida por SARS-CoV-2. Así que se recomienda, si se puede esperar la persona, eh, que se mantenga así, sin vacunación, hasta cercano al final de este periodo de 90 días. Ahora, otras preguntas que se llegan a identificar. ¿Qué pasa si yo ya tuve infección por COVID previamente? ¿Puedo vacunarme o no? Todas las personas que se han infectado por COVID-19 se pueden vacunar, independientemente de que hayan cursado con o sin síntomas. Y no se requieren estudios de PCR ni serología para tomar la decisión de que alguien se vacune. Y tampoco influye en la decisión de la vacunación un resultado previamente de anticuerpos positivos. Hay mucha gente que se está realizando estudios y de manera errónea se están manteniendo con la idea de que están protegidos al tener anticuerpos. Sin embargo, no se sabe cuánto tiempo duran y las cifras pueden ser bajas. No todos los anticuerpos que se identifican, hay un análisis cuantitativo de estos. Otra pregunta frecuente es, ¿qué pasa si yo tuve una reacción alérgica con una vacuna o medicamentos inyectables? No se recomienda la administración de la vacuna en caso de haberse documentado una reacción anafiláctica previamente con la vacuna, por ejemplo, con la primera dosis de la vacuna de Pfizer o Moderna, o con un medicamento inyectable, o con la vacuna, con algún otro tipo de vacuna, pues siempre y cuando sea una reacción anafiláctica. En ese caso, no se recomienda aplicar la vacuna de RNA mensajero, y si se sabe que hay una alergia grave a esta molécula, o que se presentó una alergia inmediata o una alergia inmediata al polietilenglicol o polisorbato, ya que son contenidos de la vacuna. ¿Qué pasa si tengo alergia o algunos alimentos o algunos medicamentos orales? La gente se puede vacunar no hay ninguna contraindicación para aplicarse la vacuna. Esto no hay ninguna restricción para ello. ¿Qué pasa en las mujeres que están embarazadas o están lactando? ¿Se pueden vacunar? No hay información contundente, sin embargo, se recomienda la administración de la vacuna y valorar por los pacientes, sobre todo que no tengan una idea errónea respecto a que les pueda generar algún problema. Se tienen planeados algunos protocolos con inclusión de mujeres embarazadas. Siempre es importante valorar el riesgo de exposición. La gente que está, por ejemplo, que está embarazada o lacta,
pero además es personal médico o tiene atención de pacientes de riesgo alto, es importante que den prioridad para la vacunación. Otra de las preguntas que llegan a preguntarnos es, ¿qué pasa si yo soy inmunosuprimido? ¿Me puedo vacunar? Sí, se puede vacunar. Ninguna de las vacunas tiene una contraindicación para la administración de sus vacunas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay pacientes que tienen alteraciones inmunológicas como la ausencia de vaso o la falla la falla funcional del vaso. Y esto es importante tener en cuenta que la formación de anticuerpos no será la misma esperada para poblaciones que se encuentran en una condición normal de la inmunidad. Eh, las personas que sin contraindicaciones es algo recurrente, la preocupación respecto a reactivaciones de las enfermedades autoinmunes no está identificado y no es una contraindicación para que una persona con enfermedad autoinmune se vacune. Es importante tener en cuenta que al tener una disminución de la inmunosupresión, al tener una inmunosupresión, tienen riesgo mayor a presentar enfermedades complicaciones de la enfermedad. Lo mismo, tampoco, a pesar de que alguien tenga antecedentes de síndrome de Guillain-Barré, parálisis de Bell o rellenos dermatológicos, no tienen ninguna contraindicación para estos. ¿Qué pasa si mi hijo tiene 14 años? ¿Se puede vacunar? Los estudios no involucraron a gente de menos de 16 años para uno, menos de 18 años para la Moderna. Se tienen planeados protocolos con adolescentes, pero ahorita no hay una información. Aparentemente no hay riesgos, sin embargo, ahorita todavía no están tomados en cuenta para la administración de las vacunas por no ser una población de riesgo. Ahora, ¿qué pasa si recibí mi primer dosis de vacuna? Tengo fiebre, me siento mal, ¿puedo tomar algún medicamento? Sí, claro, se puede tomar algún medicamento para controlar el malestar. No tiene ningún efecto sobre la respuesta inmunológica ante la dosis de primera o segunda dosis. Y lo que sí es importante tener en cuenta, como los mencionados en las primeras diapositivas, estos efectos son más frecuentes después de una segunda administración de la vacuna. Ahora, ¿qué pasa si ya me aplicaron mi segunda dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech? Tengo un contacto dentro de mi casa, un familiar con el que vivo salió positivo, ¿me tengo que aislar? No, no tienes que aislar, no se tiene que aislar. Eh, Después de 7 días de la segunda administración de la vacuna, puede regresar a sus actividades, no requiere un aislamiento. Sin embargo, es importante que mantengan las medidas de precaución, ya que todavía no hay información respecto a que esta vacuna disminuya el número de infecciones asintomáticas. Y esto es importante porque podría haber un riesgo de la transmisión hacia otras personas. Las conclusiones, es importante tener en cuenta los mecanismos de acción de las vacunas en general. Es importante tener en cuenta qué tan eficaces son las vacunas y la disponibilidad de nuestro país, cómo se comportan y los beneficios que vamos a tener. Tener en cuenta que las contraindicaciones son muy específicas para la administración. Realmente a la gran mayoría de las personas se les puede administrar sin ninguna contraindicación. Y es importante tener en cuenta que uno debe mantener el uso de las medidas de precaución hasta que se logre vacunar a un mayor porcentaje de la población en donde residimos. Esto es la última diapositiva. Les agradezco su presencia y quedo atento por si hay alguna pregunta. Eh, Le agradezco al doctor Arturo Mondragón su excelente presentación. Pueden los diferentes asistentes que están conectados mandarme preguntas vía chat para que pueda a su vez pasárselas al doctor Mondragón. Nos mandan una pregunta que dice, ¿existen vacunas
que generan inmunidad celular como la Sputnik y otras que generan inmunidad humoral. En un futuro puede existir libre acceso a las vacunas. Recomienda el uso de 2 vacunas ante la aparición de nuevas variantes de COVID. Supongo que la pregunta va encaminada a que sea de diferente origen la vacuna, ¿no? Que te genera diferente inmunidad. Sí. Ahorita todavía no están como tal realizados los proyectos, pero ya se tienen, ya se tiene uno en marcha, o que hay información de gente que se ha aplicado vacunas, sobre todo aplicando la vacuna de Pfizer y la vacuna de AstraZeneca. Es importante tener en cuenta tanto cómo me benefician la inmunidad celular, y al combinarlas tienen un mejor efecto en cuanto a la inmunidad celular y la producción de anticuerpos. Esto es cuestión de que los laboratorios se pongan de acuerdo y empiezan a generar ese tipo de combinación. Eh, Hay unos reportes, todavía no están en revistas publicadas por pares, pero como preprint están ya recomendados, o que se nota la diferencia o el beneficio que pueden tener ambas vacunas. Ahora, respecto a las nuevas variantes, es algo conocido y se sabe que este tipo de situaciones se pueden llegar a presentar o se podían prever. De primera instancia, lo más importante era administrar la vacuna, tratar de bajar la transmisión de la enfermedad, pero se tiene previsto, y la capacidad de generar, por ejemplo, como vimos con la secuencia de la formación para una etapa de un estudio de fase 1, que fueron prácticamente un mes, cómo se logró, eh, cómo se puede generar eh, un RNA mensajero con ciertas mutaciones identificadas para lograr generar la inmunidad. Se puede realizar siempre y cuando los procesos de producción se logren hacer. Va a ir mejorando seguramente con el tiempo. La capacidad para la producción de la vacuna va a ser mayor, y esto se va a poder tener en cuenta y superar lo de las variantes. Ahora, eso dependerá de cuánto dure la enfermedad circulando. Puede ser que tengamos que adaptarnos a esta enfermedad, claro, con otras condiciones y con otras situaciones de gravedad en los pacientes, pero que mejoren la situación y sobre todo de control de la enfermedad. Pero sí, definitivamente esto está planeado. Doctor Rufo, ya le habilité su micrófono, si quiere hacer la pregunta de manera directa. Gracias, gracias. Muy buenas tardes a todos. Les agradezco mucho la oportunidad de interactuar por este medio y agradezco mucho la locución del doctor. Realmente concluyo que ha sido una ponencia extraordinaria, con una afluencia de alternativas veraces y oportunas que hacen que la sociedad médica y todo lo que contamos en el área médica tengamos un poquito más de claridad en los conceptos acerca de la vacunación. Le agradezco mucho a todos. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. ¿Hay algún otro comentario o pregunta de parte de la audiencia? Si no es así, doctor Mondragón, te agradezco muchísimo tu tiempo, la dedicación para la preparación de la plática, que fue excelente. Te enviaremos tu constancia vía electrónica, y posteriormente, el día que gustes, puedes pasar al consultorio a recogerla de manera física. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias a todos. El día de mañana, de nueva cuenta, tendremos sesión a las 12 con la doctora Carmen Moreno, cirujana plástica, y nos hablará acerca de los efectos secundarios de los componentes. Gracias a todos.